hasta que no la había subido. Así que iniciamos en este momento con la clase número 7. Vamos a hablar de la iglesia en Tiatira, en lo que hemos llamado Apocalipsis 2050. Y cada vez que inicio, les recuerdo para que si alguien se incorpora por primera vez a la clase, no digan que el pastor puso una fecha y que esa es la fecha cierta. No, no, nadie sabe la fecha cierta. Jesús mismo lo dijo, que solo el Padre que está en los cielos. No voy a explicar por qué lo dijo de esa manera, porque está en la primera clase. Así que les invito a los que se están incorporando por primera vez, que inicien desde la clase número 1 en orden, pero que puse el número de 2050 como para ver hacia adelante, no ver ni hacia atrás ni hacia la actualidad, sino como para tener un enfoque hacia el futuro. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2, versos 18 al 19, como acabo de mencionar, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Ese es el texto base que vamos a estudiar. Voy a leer en este momento el texto, voy a puntualizar algunos aspectos y después vamos a desarrollar todo el estudio alrededor de lo que es el contexto histórico y también analizar lo que es el contexto religioso. Dice así el mensaje a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Recuerde que les he dicho siempre que debemos de observar en cada uno de los textos que dice la iglesia en, no la iglesia de, porque no es que la iglesia le pertenezca a un lugar, sino la iglesia que está establecida en un lugar. Y continúa el escrito diciendo, quien es el que está dando el mensaje es el Hijo de Dios, dice. El que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando habla del Hijo de Dios, está posesionando nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, como el Verbo. Es Juan el que está escribiendo y por lo tanto, para poder entender lo que es esta, esta afirmación de que Él es el Hijo de Dios, tendríamos que irnos a Juan 1.1, donde nos habla del Logos, donde nos habla del Verbo y donde nos explica quién es Él, que es el Verbo que estaba con Dios, el Verbo era Dios y alrededor del Verbo, pues, se hizo toda la creación, por Él fueron hechas las cosas y para Él fueron hechas las cosas. Eso lo mencioné al principio en las tres primeras clases de introducción. El que tiene los ojos como llama de fuego, estamos hablando del que tiene la capacidad de hacer un escrutinio. Eso lo que hace es mencionar la omnisciencia del Hijo de Dios. Y los pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El bronce es un simbolismo de lo que es el sufrimiento. El bronce bruñido es un bronce brillante que significa sufrimiento al máximo. Eso nos hace recordar Isaías 53, donde habla del varón experimentado en dolores y quebrantos y habla de todo el sacrificio de nuestro Señor. Solo puntualizo rápidamente, eso está en cada una de las clases que hemos venido estudiando, pero lo hago mención en caso de que alguien se esté incorporando por primera vez a esta clase y que no le quede esa laguna ahí antes de poder observar todas las demás clases. Continúa diciendo el texto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Aquí vamos a hacer una observación sobre lo que son las obras, porque cuando está hablando de las obras, está hablando justamente de lo que tiene que ver con los o las aplicaciones de fe de la iglesia o lo que es la manifestación de fe, los frutos del espíritu de la iglesia, estos son las obras. Mayormente, la gente cree que está hablando de obras en el sentido de milagros, en el sentido de acciones materiales. No, no, no. Cuando el Señor habla en este momento de obras, está hablando justamente dentro del marco del amor, de la fe y del servicio. Está hablando de los inicios de fe que tuvo la iglesia y las manifestaciones dentro de esa fe
de lo que es el fruto de la iglesia naciente del primer momento. Entonces ahí dice que Él conoce las obras y amor, fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando nosotros vemos esto, que hace una mención que las obras postreras son más que las primeras, a veces hay una especie de confusión porque se centra o se cree que está hablando de cosas de milagros o cosas materiales. Pero realmente hay dos tipos de obras a las cuales el Señor hace referencia a la iglesia en Tiatira. Como acabo de decir, las primeras obras están conectadas a los inicios de fe y las segundas obras, y voy a leer de nuevo para que le pongamos mucha atención a la línea donde dice tus obras postreras son más que las primeras. Porque cuando alguien escucha que las obras postreras son más que las primeras, piensan que está hablando de la calidad de las obras. No, no está hablando de la calidad de las obras, sino que está hablando de la cantidad de obras. Lo que pasa es que la iglesia, en el inicio, cuando estamos hablando de la iglesia en Éfeso, cuando estamos hablando de la iglesia en Esmirna, en estas iglesias a las cuales el Señor le menciona sus obras, está hablando de obras como la fe genuina, el martirio por el cual estaban pasando. Eso corresponde al cristianismo del primer siglo y estas son las primeras obras. Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu fe genuina, conozco el martirio, el amor, el servicio, la fidelidad que han tenido en medio de la persecución. Estas son obras básicamente de una iglesia pura. Esto es antes de que llegara el tiempo de Pérgamo, que lo estudiamos la semana pasada o la clase pasada, donde se introduce el poder imperial. Así que las primeras obras están relacionadas con todo lo que tiene que ver de la manifestación de fe en medio de tiempos de persecución. Yo conozco eso, es lo que el Señor está diciendo. Entonces, después dice que Él conoce las obras postreras que son más que las primeras. Estas ya no están hablando de la calidad como tal en sí, de la obra, como es el amor en medio de la persecución, sino que está hablando, en lugar de cantidad, está hablando de la cantidad y exceso de cosas que hacen dentro de la religiosidad. A ver si lo puedo explicar mejor. Cuando está hablando esto y se está dirigiendo a la iglesia que nació en Pérgamo, aquella iglesia que se sincretizó, aquella iglesia institucionalizada, aquella iglesia que se unió y dio de lo sagrado con lo profano, lo mezcló. Cuando habla de estas obras, está hablando de la cantidad, del exceso de la religiosidad establecida sin la pureza que tenía la primera iglesia. Eran muchas obras, mucha actividad, pero poca verdad, poca fe. Voy a mencionar algunas obras de una iglesia ya institucionalizada, que es la que está continuando en la línea del pensamiento de Tiatira, pero conectada a lo que Pérgamo hizo al unirse con el Estado. ¿Qué son obras en cuanto a cantidad? Al decir que son más las obras ahora que antes, estamos hablando de sacrificios continuos dentro de las misas. Recordemos que en el siglo tercero se establece la iglesia universal, lo que es la iglesia apostólica, la iglesia romana. Apostólica porque estaba conectada a los apóstoles, de ahí nace la iglesia, se institucionaliza con el Estado, nace la iglesia romana y cuando se llama iglesia católica es porque empieza a absorber, a abarcar a todos los que quieran pertenecer a ella. Entonces, esta iglesia institucionalizada empieza a hacer sacrificios continuos, pero de las misas, no sacrificios como los que son mencionados en el Antiguo Testamento, sino básicamente haciendo que las personas hagan algún tipo de autosacrificio
flagelación, ponerse de rodillas, muchas cosas para poder, según ellos, expiar el pecado. A eso le sumamos las reliquias, le sumamos las indulgencias, le sumamos las penitencias, le sumamos los cultos a los santos, le sumamos el culto a María, la obediencia ciega a la jerarquía religiosa del momento. A eso es a lo que el Señor le está diciendo, que conozco tus obras y las postreras son más que las primeras. Entonces, repito, que lo que está mencionando es la cantidad de obras vacías, sin fe, que estaba estableciendo la iglesia. Cuando digo sin fe, no es que no se tenga fe, sino hablando de la fe y la pureza de la primera iglesia, de la iglesia que mencionamos en su momento, la deseada, la iglesia en Éfeso. Y le continúa diciendo el Señor a través de la revelación que le da a Juan: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí es importante notar que cuando está hablando de profetiza, si nosotros tomamos el contexto en cuanto a la teología de Pablo, refiriéndose al profetizar, no está hablando de cosas que se dicen pensando en una revelación futura, sino en la predicación como tal. Cuando él le dice que tolera a esa mujer Jezabel, que profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ya lo conectamos a lo que acabo de decir de la multiplicación de obras desasociadas, separadas de lo que Jesucristo enseñó. Entonces esta frase donde ella dice, o donde él dice que ella se dice a sí misma profetiza, en lugar de un elogio, en lugar de estar hablando de alguien que anticipa los eventos, está hablando de alguien que se dice a sí mismo el que predica, vamos a decir, el que traslada el mensaje. Entonces, lo que está diciéndole básicamente a esa iglesia en ese momento es que está suplantando espiritualmente, esta Jezabel está suplantando espiritualmente lo que en su momento el Señor dejó como enseñanza. Claro, por supuesto, porque está mezclándose con el paganismo, está mezclándose con ídolos, con dioses, y los está cristianizando esta iglesia como tal. Pero voy a hacer una pequeña pausa aquí porque yo no quiero que me malentiendan y crea que yo voy a estar aquí hablando mal de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, porque no estoy hablando mal de ello. Voy a ir interpretando lo que es la profecía, donde vamos a ver que también hay un reclamo a la Iglesia protestante en su momento, después a la Iglesia evangélica y carismática y a la Iglesia de nuestros tiempos, donde se va distorsionando, se va diluyendo el mensaje y se van repitiendo ciertas cosas. Porque cuando nosotros hablamos aquí de esta mujer que profetiza y que hace fornicar a mis siervos, esto no es exclusivo de la Iglesia Universal. Esto no es exclusivo de la Iglesia Católica. Esto también lo practicó la Iglesia Protestante en su momento, que la gente piensa que la Iglesia Protestante es la evangélica. No, no, no. La Iglesia Protestante es aquella que se asemejaba a la Iglesia Católica, que tuvo una separación por ciertos puntos, ciertos aspectos doctrinales, pero siguió siendo similar a la católica. Pero de esta iglesia protestante después se desprende la iglesia evangélica. Y ahí va evolucionando lo que es el recorrido de la iglesia en general, a la cual se le está llamando la atención en el carácter y en la simbología de las 7 iglesias de Asia. Entonces, a esta que se le llama la que profetiza, la que enseña, la que seduce a los siervos a fornicar con el nombre de Jezabel, es aquella que está repitiendo una conducta jezabelina, que lo vamos a ampliar un poquito más durante la clase, atribuyéndose a sí misma, como hizo Jezabel con Acab en su momento, atribuyéndose a sí mismo una autoridad que no viene del Espíritu Santo.
ella no es profetisa, se dice profetisa. O sea, ella no es predicadora, se dice predicadora. Algo muy importante que nos enseña Pablo dentro de su teología, dentro de sus cartas, es que el que a sí mismo se hace maestro, a sí mismo se condena. Cuando usted tiene personas que están enseñando, no porque estén en un púlpito enseñando, están aprobados por el Espíritu Santo. No porque estén profetizando, voy a hablarlo en términos de anticipar eventos del futuro, no solo de predicar, no significa que están aprobados por el Espíritu Santo. El hecho de que Dios use a alguien no significa que está aprobado por él. Que Dios tenga a través del Espíritu Santo o que permita que la iglesia sea edificada a través de muchos canales, porque así Dios lo puede hacer, como en su momento, así Dios lo quiso hacer, hablando, dando un ejemplo, a través de una persona rebelde como lo fue Jonás. Jonás fue una persona que hasta el último momento en su libro se manifestó una rebeldía en contra de lo que Dios había decidido sobre Nínive. No voy a decir que Dios lo desechó, pero Dios lo usó en medio de sus falencias. Podemos decir también que tenemos personas como Nabucodonosor, tenemos personas como el rey Ciro, tenemos personas como el mismo faraón que tuvo un sueño que Dios lo utilizó, pero no significa que es aprobado por Dios. Es que Dios permite usar estas personas como está permitiendo usar esta iglesia, en este caso llamada Jezabel, que le dice que se hace a sí mismo profetiza, pero no significa que está autorizada. Por eso es que el Señor le está reclamando que habla por Dios, pero no está enseñando la doctrina que Dios dejó. O sea, habla en nombre de Dios, pero enseña otra doctrina. Entonces es la llamada de atención que le estás haciendo. Él está indicándole a las personas que componen esa congregación, al remanente que está ahí, dentro de una falsa iglesia que está representando, según él o según ellos, a Dios, les está llamando la atención y les está diciendo que tienen que arrepentirse. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si Dios quisiera usar para enviar el mensaje, podría usar a una burra, como la burra de Balaam, podría usar las piedras si él quisiera, pero eso no significa que estas personas son aprobadas. De ahí que el Señor Jesucristo en los últimos tiempos dicta o dice una lapidante declaración cuando dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, expulsamos demonios, hablamos en lenguas, hay una serie de cosas que son buenas desde la óptica bíblica, pero no aprobado el corazón o la intención con que se estaban haciendo, aunque las cosas que hacían eran buenas. Entonces continúa diciendo el texto, porque ahorita voy a meterme en la parte histórica, pero continúa diciendo el texto, que es lo que estoy poniendo como marco para que podamos estudiar hasta esta iglesia en Tiatira a profundidad. Le continúa diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Por favor, veamos cómo en el paso del tiempo, después de que se sincretiza en tiempos de Constantino en el tercer siglo, lo que corresponde a lo estudiado en la iglesia en Pérgamo, entonces aún hasta este momento, me refiero al momento en que estamos leyendo este texto, y hasta el día de hoy, y podríamos proyectarlo hasta el 2050 si así queremos, como para poder entender que el Señor siempre está llamando al arrepentimiento a aquellas personas que no están alineados a la voluntad de Él, aunque digan estar alineados. Por eso es que dice que ella se dice profetiza. No dicen que es profetiza. Y le estoy dando tiempo a que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio, tener relaciones con otros dioses. Esa es la fornicación. Entonces dice, he aquí yo la arrojo en cama. Cuando dice yo la arrojo en cama, está diciendo que la va a meter en un tiempo de tribulación, que la va a meter en un tiempo de aflicción, con el propósito, por supuesto, de que la iglesia se arrepienta. Y cuando estoy hablando de iglesia, mis hermanos, recuerden que acabamos no, que en su momento hablamos de que la iglesia se compone de personas creyentes, genuinas, las cuales le llamamos el remanente,
de personas creyentes desobedientes, y escuche, creyentes desobedientes no significa que se van a ir al infierno, pero que tienen que ser alineados para que puedan accesar al reino de los cielos como Dios así lo quiere, y personas que no son creyentes, personas infiltradas, que son enemigos directos de la iglesia. Entonces, esto es lo que compone la iglesia. Aquella iglesia visible, que es lo que vemos nosotros, de gente congregándose, y la iglesia invisible, que es la que ve el Señor, indiferentemente de dónde, en qué lugar geográfico, en cuál de los templos se reúna, el Señor ve esa iglesia invisible a la cual Él le llama remanente. Entonces Él le hace un llamado a la iglesia, en este caso a la iglesia en Tiatira, y le dice que se arrepienta, pero no lo quiere hacer. Por eso la arroja en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, no solo a los desobedientes, a los que no se quieren arrepentir, sino a los que están utilizando esa iglesia en manera política, la están utilizando esa iglesia para utilizarla como un trampolín para enriquecerse, y están fornicando, están adulterando y están utilizando el cuerpo de Cristo para beneficio suyo. Y a estas que les está diciendo, a estas personas que les está diciendo que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, entonces los va a arrojar en cama. ¿Cuáles son las obras de ella? Sacrificios continuos, reliquias, indulgencias, penitencias, cultos a María, no a María la Madre del Señor, sino a la María inventada, obediencia ciega a las jerarquías religiosas. Eso es lo que él está diciendo, arrepiéntanse de eso. Y si no se arrepientan, entonces voy a hacer algo y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos heriré de muerte significa a todos los que nazcan, salgan de esa manera de pensar, los va a herir de muerte. ¿Y qué es muerte en términos bíblicos? Muerte no es dejar de respirar. Muerte es que el Señor va a dejar que las personas caigan en un estado de despropósito, para ver si lo puedo explicar de esta manera. Si usted tiene una cuchara que es para tomar sopa, y entonces es como si agarráramos esa cuchara, le hiciéramos huequitos y usted hace a tomar la sopa y no puede tomar sopa. Cae en despropósito, no cumple el propósito para el cual fue diseñada. Entonces, cuando dice que a los hijos va a herir de muerte, está hablando que aquellas personas que salen de este tipo de pensamiento no van a poder dar el fruto que deberían de estar dando como iglesia de Cristo. Y después dice, en una manera bastante drástica o hasta dramática, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Creo que ya fui bastante claro hasta aquí. Ahorita necesito poner un planteamiento para poder estudiar lo que es la parte de Tiatira histórica como tal, como la iglesia física o el lugar donde ella estaba establecida, para entender por qué estas palabras que el Señor está diciendo son tan importantes, y por qué todas estas palabras que el Señor está diciendo nosotros debemos de entenderla para poder aplicarlo a nosotros en nuestro camino al 2050. Entonces, cuando está hablando de esto y habla de los hijos o los que van a nacer, lo vamos a ver más adelante cuando nos profundicemos en el tiempo en cada uno de los capítulos del Apocalipsis, porque vamos a darnos cuenta de que esta iglesia que se sincretizó en Pérgamo, a esta que se le está llamando la atención en Tiatira, va a tener dos hijas. Esta ramera, a la cual así le llama el Señor, la ramera que se sienta como la Gran Babilonia, que se sienta sobre las colinas, y se está refiriendo a la iglesia nacida en el sincretismo entre Constantino o con Constantino, para agarrar lo pagano y mezclarlo con lo cristiano. Esta empieza a crecer y a crecer, y de ahí van a salir dos hijas. ¿Cuáles son las dos hijas? Bueno, eso lo vamos a ver en Apocalipsis mucho más adelante, en los capítulos 17 y 18, el cual no voy a explicar ahorita porque está muy largo, apenas estamos en el capítulo 2. Pero a esta que se describe como la gran ramera que fornica con los reyes de la tierra,
de las que le salen hijas, lo que está diciendo es que estas hijas van a conservar el ADN espiritual de su madre en formas distintas, pero va a mantener ese ADN espiritual. La madre, que sería el sistema religioso dominante, esa es la gran ramera, sistema religioso dominante, es aquella iglesia que se proclama o autoproclama infalible, subrayo autoproclama, porque es lo que acabo de decir justamente de la que se dice a sí mismo profetiza. Es una autoproclamación. Ella se dice a sí mismo que es la profetiza, ella se dice a sí mismo que es la iglesia verdadera, ella a sí mismo se dice que es la iglesia que viene de Pedro, ella se dice a sí mismo, Dios no se lo dice, es ella a la que se lo dice a sí mismo. Entonces esta iglesia, que es un sistema autorreligioso dominante, que sostiene la autoridad por tradición y por poder político, porque hay una conexión, hay un sincretismo con el Estado, empieza a mezclar el Evangelio con el paganismo, controla toda la enseñanza y le da un orden jerárquico. Cuando la iglesia llega al colmo, entonces hay una división que lo vamos a ver más adelante, cuando ya estudiemos en el paso del tiempo los demás libros del Apocalipsis, o mejor dicho, los demás capítulos del Apocalipsis, donde se desatarán los sellos en su momento, se desatarán las copas en su momento y las trompetas en su momento. Por eso es que tenemos que establecer esta base sólida para poder entender todo lo que viene. Entonces, esta iglesia autoproclamada, con una autoautoridad por tradición y poder político, donde está la mezcla de paganismo, control y jerarquía, va a tener una hijita que se va a llamar la Iglesia de la Reforma. Esa Iglesia de la Reforma del siglo XVI es un intento de la misma iglesia de romper con Jezabel. Pero resulta que aunque se quisieron separar del pensamiento de Jezabel, mantuvieron dentro de su orden jerárquico algunas órdenes clericales de la manera como la iglesia nacida en Constantino. Solamente que fundan nuevos dogmas humanos, nuevas enseñanzas, sustituyen la idolatría física que estaba practicando la Iglesia Universal del tercer siglo y establecen un orgullo doctrinal, porque entonces le empiezan a dar énfasis y fuerza a los reformadores. Como hasta el día de hoy, usted ve que cuando llegan ciertas fechas, se exalta al reformador, en este caso, mayormente a Martín Lutero, habiendo sido un perseguidor de los judíos, habiendo sido un antisemita, lo exaltan desde los púlpitos y se habla más de Lutero en la iglesia reformada, se habla más de Lutero en la iglesia evangélica que nace de la reformada que del mismo Cristo. Entonces sustituyen esa idolatría física que se estaba dando dentro de los templos por el orgullo doctrinal. Entonces ahí la hija que se parece a su madre empieza a independizarse de la madre espiritualmente, pero empieza a enseñar de la misma manera que su madre, nada más que en lugar de aspectos materiales, empieza a exaltar al individuo que está en contra de la doctrina, de las formas de haber enseñado esa iglesia de Pérgamo. La segunda hija, la otra hijita, nace después de esta iglesia que se llama la Iglesia de la Reforma, que está conectada directamente al catolicismo, no porque querían dejar de ser católicos, sino porque querían dejar ciertas estructuras papales, pero esta iglesia se separa y mantiene un paralelismo a lo que es la iglesia católica. Y de esa iglesia reformada nace esa hijita que viene a convertirse en la iglesia evangélica moderna, lo que hoy conocemos como la iglesia del, de los carismáticos. Me refiero no carismático católico, sino me refiero a esta iglesia
pentecostal de nuestros tiempos. No porque sea malo ser pentecostal, sino porque absorbe ciertas cosas de los protestantes y las mantiene en la línea de pensamiento y sigue siendo hijita. Por eso estas hijas en su momento, al final del tiempo, van a volver a la madre. Y es lo que se va a conocer en su momento, o se está conociendo como ecumenismo, volver a la madre. Así que del protestantismo nacen miles de denominaciones donde muchas veces comienzan con un verdadero fuego del Espíritu Santo, pero con el tiempo empiezan a repetir el ciclo que se dio en la iglesia primera del tercer siglo, se dio en la iglesia protestante, al igual que sucedió en el tiempo de jueces. Un ciclo de mal, bien, perdón, arrepentimiento, mal, bien, perdón y arrepentimiento. Porque la iglesia evangélica que nace de la protestante, que a su vez había nacido de la iglesia principal, lo que hace es buscar influencia. Estoy hablando de los evangélicos hasta el día de hoy. Ahora usted dice, pastor, ¿y usted no es evangélico? No, yo no soy evangélico, yo no soy protestante, yo no soy católico. Nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos. Pastor, pero esas iglesias se dicen cristianas. Que se digan cristianas no las hace cristianas. Cristiano es el que va a enseñar y seguir los pasos de Cristo. Cristiano significa un Cristo pequeñito, o sea, un seguidor de Cristo. Pero que yo me diga cristiano es como en estos tiempos que alguien se apercibe a sí mismo como un delfín. El que crea que es delfín no lo hace delfín. Y el que una persona se queda cristiano no lo hace cristiano. Pero resulta que este sistema evangélico que nace, como ya lo vengo diciendo, de una especie de reforma en el paso del tiempo, empieza a buscar influencia y no transformación. Empieza a prometer prosperidad, mas no está enseñando santidad. Empieza a comercializar la fe en nombre de la gracia. Entonces estas hijas lo que hacen es abandonar la casa de la madre, pero conservan los maquillajes de la madre, conservan el pintalabios de la madre, conservan algunas ropas de la madre, diferentes, pero las siguen conservando. Entonces empiezan a enseñar también una falsa profecía y una falsa unidad. Ese es el espíritu de Jezabel, que sigue profetizando, mis hermanos, hasta el día de hoy, que habla de unidad sin arrepentimiento, que trata de llenar los templos, pero de personas no transformadas, sino haciendo un tipo de club social, que promueve la tolerancia en lugar de la verdad, que bendice lo que Dios aborrece en el nombre del amor, que fomenta pactos entre lo santo y lo profano, sin importarle si le agrada o no le agrada a Dios. Es ese falso, este, eh, esa falsa forma de predicar que no busca reconciliar a la persona con Dios, sino que busca mantener un sistema funcionando. Entonces se llena de actividades, se llena de venta de ideas como si fuera la iglesia un estado mercantil, tratando de atraer a la gente a través de actividades, a través de ventas, a través de todo, en lugar de llamar al arrepentimiento. Jezabel no quiere reformar ni avivar la fe. Lo que Jezabel quiere es establecerse en el trono y decirle al rey lo que tiene que hacer y de la manera que lo que tiene que hacer. Jezabel no es una idea sexual como tal, sino como algunos dicen, ay, es que llegó una mujer y llega a conquistar a los pastores. No, no, no. En Jezabel lo que encontramos nosotros es la manipulación del hombre, que es el rey en su momento, como Acab, para poder conseguir bienes para ella, porque mientras el rey esté bien, entonces ella está bien. Si el rey domina todo, ella está bien. Ella es la que controla el trono detrás del telón. Ese es el poder detrás del trono. Entonces, la iglesia que está en el primer siglo, que es Éfeso, es la deseada porque es la más pura. De ahí entonces viene la iglesia que empieza a ser perseguida y termina la persecución en, en, en Pérgamo porque se une al Estado. Y una vez que se une al Estado, se encuentra ya bien, se encuentra enriqueciéndose
y no le importa lo que Dios le está diciendo, porque mientras se sienta enriqueciéndose sentado en el trono, diciéndole a los demás lo que tiene que hacer, en este caso diciéndole al rey lo que tiene que hacer, es lo que ocasiona que el Señor le llame la atención en el verso 21 y le diga que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Entonces, el tiempo de Tiatira, para poderlo entender, no es un tiempo de 10 años ni de 20 años, es un tiempo de más de 1000 años, donde Dios siempre está ofreciéndole la oportunidad, le está diciendo que se arrepienta antes de que el juicio caiga. Entonces después viene lo que es el tiempo de la reforma. ¿Por qué la reforma? Porque algunos se quisieron separar de este tipo de pensamiento y quisieron hacer una iglesia que fuera acepta delante de Dios. Pero aún habiendo hecho eso, el espíritu jezabélico no desaparece, más bien se multiplica en más formas y en más religiones. Y lo que una vez fue una enseñanza de Jesucristo en una iglesia naciente, hoy día, al 2025, hay más de 48,000 denominaciones. Y dentro de esas 48,000 denominaciones, hay otras que se multiplican más que los bautistas del norte, los bautistas del sur, los bautistas conservadores, que los metodistas del norte, metodistas del sur. Lo que quiero decir es que ni siquiera en una misma congregación se puede llegar a la unidad, porque no interesa la unidad. Lo único que interesa es el número de personas y que estas personas mantengan a los que están a cargo, a los dirigentes, en el trono que les produzca dinero, que les produzca bienes materiales. Pero dentro de eso hay un grupo de personas a las cuales Cristo les dice que son el remanente, que a pesar de esa falsa profecía, que a pesar de esa falsa enseñanza, le dice a vosotros que no tenéis esta doctrina, le está hablando al remanente, os digo que retengáis lo que tenéis hasta que yo venga. O sea, Dios, el Señor, el Espíritu Santo siempre va a distinguir entre el sistema al remanente que está metido en ese sistema. Y mis hermanos, usted puede encontrar un grupo de personas metido en esas congregaciones multitudinarias, y aunque hayan 3,000, 4,000, 40,000 personas, ahí hay un remanente también metido, que no le queda otra opción que ir ahí, porque tal vez lo único que tiene. Usted puede encontrar esta iglesia universal del tercer siglo, a la cual se dice apostólica, que se dice asimismo romana, católica, apostólica y romana, que significa universal, nacida de los apóstoles, pero bajo el sistema romano de Constantino. Ese sistema, ahí hay remanente también. Y así no importa el lugar donde usted vaya, no importa la congregación donde usted vaya, ahí hay remanente. El Señor tiene personas ahí escogidas que van a ayudar a otras personas a abrir los ojos, a abrir en algún momento el entendimiento. Estos son las personas que el Señor tiene establecidas, que tal vez están luchando contra el sistema y que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, pero en algún momento el Señor va a utilizar a cada una de estas personas para poder enseñarle a las demás personas que están en el error. ¿Cómo? No lo sé. No estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de que Dios va a utilizar a un grupo como lo ha hecho hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo, porque Dios siempre va a distinguir ese remanente en medio de la iglesia. Entre la iglesia visible y la invisible, Dios sabe dónde está cada uno. Entre la profecía falsa y los verdaderos testigos de la fe, Dios va siempre a permanecer atento a eso y va a hacer que estos testigos de la fe levanten la bandera. Porque el llamado, mis hermanos, hoy sigue siendo el mismo, aún hoy al día 2025. El llamado es: no te unas al sistema, mantente fiel a la palabra. Y si estás en el sistema, guárdese de esas personas. Eso es básicamente lo que le está diciendo a Tiatira, porque se lo dice de esta manera. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la que ya expliqué, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Profundidades de Satanás es justamente la enseñanza que aleja al creyente, que engaña al creyente y que le presenta lo de Satanás como si fuera santo, lo pagano como si fuera sacro. O sea, lo que está diciéndole a es: ustedes que no han conocido
lo que se llama las profundidades de Satanás, o sea, no se han metido hasta ahí, no tienen esas prácticas, están ahí porque quieren escuchar mi palabra, pero no se han puesto a practicar lo que no es mi palabra, que han sabido discernir como los habitantes de Berea entre lo que es correcto y lo que no es correcto, han sabido escuchar y desechar lo malo y aprovechar lo bueno. A ustedes les digo que no les impondré otra carga. O sea, le está diciendo, bastantes con que soporten lo que están soportando. Así que no les voy a pedir nada más. Pero lo que tenéis, o sea, el entendimiento, lo que han aprendido, lo que han atesorado, lo que saben que es de Dios, retenerlo hasta que yo venga. Sosténganse, sosténganse en medio de esos sistemas, retengan. Si usted llegó, por ejemplo, a un lugar y el que está ahí se para en una silla y empieza a decir cosas que no tiene que decir, o cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios en cuanto no sea una herejía, retenga lo que ya sabe, retenga lo bueno, reténgalo hasta que yo venga, dice el Señor. Y al que venciere y guardare mis obras, acabo de explicar qué significa la fe genuina, la fe conectada realmente al pensamiento de Cristo, el que retenga eso hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué es darle autoridad sobre las naciones? Bueno, se está proyectando a lo que estudiaremos más adelante cuando la iglesia es arrebatada, después viene con Cristo para gobernar durante el milenio y eso es que va a estar con él gobernando sobre las naciones. Esa es la promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana significa la guía, porque el Señor menciona, o la Biblia menciona, dos estrellas de la mañana. Una es el enemigo, que es la estrella falsa, la luz falsa que confunde a la gente, pero aquí está hablando de la estrella verdadera, de Él mismo, del Señor Jesucristo, del pensamiento a través del Espíritu Santo para seguir el pensamiento de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que está diciendo básicamente en este caso es el que tiene oídos y entiende, ponga en práctica lo que está entendiendo. Y lo que no está entendiendo, entonces espere para discernirlo, pero si ya sabe que algo está mal, no lo practique. Si hay algo que a Dios no le agrada, no lo practique. No se meta en lo que son fiestas, en lo que son enseñanzas, en lo que son dogmas que Dios no estableció porque no son de Dios, son sincretismo que se ha venido dando desde el siglo tercero. ¿Qué significa el nombre Tiatira? Ya puse y leí de manera muy rápida el texto, pero ¿qué significa el nombre Tiatira? Significa sacrificio continuo o significa el olor de la aflicción. En algunos manuscritos de la antigüedad, mis hermanos, también se asocia como la que se cansa por estar ocupada en cosas que Dios no le mandó. A mí, cuando yo leo el nombre de Tiatira, me trae a la mente a Marta, a la hermana de María, a la hermana de Lázaro. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tiatira lo que me refleja a mí al leer sobre las obras, sobre esto de estar, las obras, perdón, de esto de estar tan ocupados en lo que Dios no le está diciendo que se ocupe, esa iglesia activa, llena de cosas para mantener a la gente activa, para mantener a la gente entretenida, esa iglesia que se mueve en los muchos quehaceres, me recuerda a Marta, que estaba cansada espiritualmente, tal vez no, pero estaba cansada físicamente porque estaba haciendo cosas para Dios, pero no era lo que el Señor estaba pidiendo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Marta le llega a reclamar y le dice, mira, es que yo estoy ocupada haciendo muchas cosas y mi hermana no me está ayudando, bueno, pues dígale a mi hermana que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas y María escogió el mejor lugar que no le será quitado. Entonces esta iglesia espiritualmente cansada, atrapada en ese montón de rituales, en ese montón de actividades, sin ninguna relación con el Espíritu Santo, me trae a la mente a mí, a Marta.
Me trae a la mente a Marta, mientras que el remanente, la iglesia que está a los pies de Cristo, la que está aprendiendo, la que está queriendo ser como Cristo, pensar como Cristo, entonces esta iglesia, ese remanente, me recuerda a María. Porque todo tiene una conexión. Los evangelios no están ahí por estar, es para que entendamos cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, cuando usted ve una iglesia que se la pasa actividad tras actividad, que el día del pollito, que el día del patito, que el día del conejito, que vamos a hacer hoy el día de los día para los hombres, día para los abuelos, día para los nietos, y se inventa lo que sea para llenar, para entretener. Hoy vamos a hacer el día de la pizza, lo que usted quiera y se le venga a la mente. Ese está como Marta, ese está como Tiatira. Esa es la iglesia a la cual él está diciendo arrepiéntase y vea que estoy haciendo las conexiones con la parte histórica, como la parte de actividad y con la parte actual, contemporánea. Porque esta iglesia está básicamente ubicada entre el año 590 después de Cristo al más o menos el 517, porque es esa de la Edad Media, de lo que se conoce como la Edad Oscura espiritual, es aquella iglesia que estaba ya tan unida al poder político, que había institucionalizado ya el pecado, porque ya Pérgamo lo había tolerado. Pérgamo, ¿qué fue lo que hizo? Pérgamo se casa con el sistema, pero Tiatira forma una dinastía con el Estado. O sea, Pérgamo se casa, pero Tiatira mete en generaciones de personas que están haciendo las cosas desde el concepto político, del concepto de Estado. Eso es lo que representa proféticamente la etapa de esta iglesia. Esa institucionalización del sistema religioso, donde sí es cierto, mantiene un sacrificio constante, pero sin profundidad espiritual, sin vida espiritual. Entonces está reflejando una iglesia que se mezcla la fidelidad con la corrupción, donde hay un poquito de bueno con un poquito de malo. Eso me recuerda a Daniel cuando dice que vio en los pies, y eso lo vamos a estudiar a profundidad de la estatua de Nabucodonosor, vio barro con hierro. El hierro representa Roma. El hierro representa a Roma porque es el poder que conquistó la mayor cantidad del mundo conocido para ese entonces. Y el barro representa, pensando en Adán, pensando en el hombre, representa lo que Dios puso para que el hombre gobernara el mundo. Entonces, barro e hierro está hablando de un sincretismo. Entonces, esa es justo la idea que nos está dando a nosotros cuando está hablando de Tiatira. Tiatira era, hablando ya del lugar como tal, que estaba allá en Turquía, en la zona de Turquía, era básicamente, era una ciudad grande, enorme, tal vez no era una capital religiosa como Éfeso o como Pérgamo, pero era un lugar donde todos los artesanos y los textiles se unían para generar negocio. Por eso cuando usted lee en Hechos capítulo 16, verso 14, la mención a Lidia, usted se encuentra a Lidia, vendedora de telas púrpura, es la mujer que se convierte en la iglesia de los filipenses para comenzar a través de la predicación de Pablo. Esta mujer hacía telas o pintaba telas para los romanos, para el imperio, básicamente. Entonces era aquella iglesia gremial donde se sostenía justamente a través del comercio y sostenía esas deidades que las protegían o les daban réditos económicos, y para eso entonces tenían que hacer fiestas idolátricas para poder sostener ese sistema económico. Si se rehusaba la gente a hacer eso, entonces podían verse expuestos a perder el trabajo, a perder el sustento. Así que los cristianos en Tiatira experimentaban esa presión constante de si se adaptaban o no se adaptaban al sistema. Esa
mezcla de fe y conveniencia es la semilla que va a permanecer hasta el fin del tiempo, hasta la Odisea, y que el día de hoy usted lo puede ver en muchos lugares donde si usted no se adapta, entonces lo ven como el feo, como el monstruo, como el a rechazar. ¿Cómo se tiene que adaptar? Se tiene que adaptar a la conveniencia económica. Es el sistema de hoy en día, mis hermanos, el sistema de la prosperidad. La enseñanza diabólica, herética de la prosperidad es pasar del altar de la adoración al trono. O sea, es el surgimiento de ese poder religioso que lo único que está pensando es en establecerse en la parte económica. Son los primeros siglos de la alianza esa imperial que se dio. Como dijo, a partir del siglo V, del año 590, con el Papa Gregorio I, eso reorganiza toda esa institución eclesiástica de Roma y le da a este sistema centralizado justamente en la parte del dinero, por eso estamos hablando de indulgencias y de todo esto, y esta iglesia dice, no, 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 yo me quiero separar de esto, pero aún eso sigue siendo dominada por reyes, ya no por papas, pero sí por reyes que dictan realmente qué es lo que se hace y lo que no se hace en la iglesia. Entonces, este mismo sistema corona emperadores, corona reyes como hoy día corona presidentes. Si no es que los elige, pero los aprueba, los apoya, los avala. Porque cuando la iglesia de Pérgamo se casa con el Estado, lo que hace es que tiene un bebé que se conoce al día de hoy como el imperio espiritual. Entonces, los reyes que gobernaban, porque el Papa los establecía, porque decía, este sí es rey, este no es rey, se convierten en sacerdotes mediadores exclusivos entre lo que es Dios y el pueblo. Nosotros somos los que tenemos la unción, nosotros somos los que tenemos la cobertura, el que se arrima a nosotros va a ser una persona que es verdaderamente ungida por Dios, pero si no está con nosotros, entonces son personas que están fuera del sistema y al estar fuera del sistema son personas que podrían ser pastores, pero sin la unción divina, porque no están bajo la cobertura. Entonces empiezan a institucionalizar la salvación y lo que hacía la iglesia de antes, que era a través de un bautismo en los niños, es decir, se salvan porque los bautismos, empiezan a meter sacramentos administrativos dentro de la institución, donde dice, si usted es de esta denominación, usted se salva y si no lo es, usted se va a perder. Entonces empieza aquel sectarismo que deja la relación con Cristo y se convierte en un sistema de penitencias, en un sistema de indulgencias, en un sistema de jerarquías que nacen justamente del siglo tercero. Se multiplica la idolatría, se multiplican las imágenes, donde cada santo tenía su altar, donde cada ciudad tenía un patrono, donde cada fecha tenía una festividad para esos patronos o para esos dioses falsos, que son las prácticas que Dios dijo que no tenían que hacerse, que tenían que desarraigarse, porque se está cambiando la cruz por el crucifijo. Cuando digo se cambia la cruz por el crucifijo, porque la cruz es un símbolo de que tenemos que renunciar, que tenemos que dejar de lado esas prácticas paganas, morir y resucitar en Cristo. Pero cuando se cambia por el crucifijo, lo que hacemos es que agarramos al muerto y lo ponemos en la cruz, y no me refiero a Jesús, sino me refiero a lo que debimos de haber dejado de lado y lo siguen usando, solo que con diferente nombre. Con diferente nombre pasa de adoración a veneración o de la fe a tradición. Y todo eso es lo que el Señor llama las enseñanzas de la profetisa Jezabel, que asimismo se llama profetisa, que gobierna sobre las conciencias, que enseña sus revelaciones, que seduce al pueblo con esa autoridad falsa. Esa es la etapa de Tiatira. Esa es la etapa que se controló o que controló la interpretación de la escritura, donde se establece un solo idioma para predicar,
como fue el latín en su momento, donde se le prohíbe el acceso libre a las personas a la Biblia, y los únicos que dicen qué significa esto y cómo se aplica eso son los que están predicando desde el frente. Y no es diferente a lo que está pasando ahora, donde un pastor se atribuye la verdad para sí y que cree que porque es pastor o porque es ministro es el único que tiene la verdad y empieza a predicar por opinión más que por el evangelio. Empieza a decir qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de una iglesia, pero no bajo la línea de Cristo, sino bajo la línea de su opinión, de lo que él cree que es bueno o lo que es malo. Entonces esta iglesia empieza a perseguir, como en los tiempos anteriores, a aquellos disidentes, aquellas personas que no estaban de acuerdo, y por eso se convierte en la iglesia sufrida, porque está persiguiendo a ese remanente que no se está alineando justamente a los pensamientos del paganismo sincretizado con lo sagrado. Esta iglesia empieza a acumular riquezas y el pueblo sigue viviendo en ignorancia, porque el que predica desde el frente predica en latín, pero nadie le está entendiendo absolutamente nada. O sea, es Jezabel sentada en el trono y silenciando a los verdaderos profetas. Así que lo que Tiatira refleja es esa liturgia perpetua que en lugar de separarse en los tiempos de la Reforma, continuó la misma línea de pensamiento y la misa se convierte básicamente en ellos en una especie de sacrificio renovado donde empiezan a hacer ciertos ritos, ciertas cosas que no se separan del principio de aquella iglesia nacida. Y vea que digo constantemente iglesia porque no quiero que pensemos que porque estaban ahí estaban perdidos. No, porque no están perdidos por estar ahí, están confundidos, están mal enseñados. Y el Señor eso es lo que le está llamando. Arrepiéntanse. Y le está diciendo al remanente que ustedes cuiden lo que han aprendido. O sea, lo que está diciendo es que ya con una sola ofrenda se hicieron perfectos los santificados, que no necesitan estarse sacrificando, que no necesitan estar haciendo penitencias, que no tiene que hacer eso, que la salvación fue algo que Dios estableció, que Dios hizo a través de Jesucristo y no que es un sistema institucionalizado donde usted se salva por lo que usted hace o por lo que usted paga. Que el perdón es algo gratuito, porque viene por gracia, que viene por misericordia. Pero en esta iglesia institucionalizada, el perdón cuesta. Por eso es que muchos se empiezan a corromper. Entonces empiezan a acumular esas fortunas, empiezan a establecer concubinatos, empiezan a oprimir al pueblo, empiezan a perseguir al pueblo. Y el Señor le dice, arrepiéntanse, porque si no los voy a hacer caer justamente en cama si no se arrepientan. Le está diciendo, salga de esa corrupción espiritual y moral. Pero aún en medio de que, aunque el sistema estaba oscuro, aún en medio de que la luz parecía apagarse, el Señor siempre está llamando al remanente a levantar la bandera. Los valdeses en los Alpes guardaron las escrituras y conservaron el Evangelio. Los cátaros, los jordanos, los susitas desafiaron el poder religioso. Después vinieron reformadores como Francisco de Asís que intentan restaurar realmente una fe sencilla. Todas estas personas fueron perseguidos, fueron martirizados, pero realmente fueron la semilla que permitió que Tiatira se separara para que se pusiera en proyección a la siguiente iglesia que sería Filadelfia, perdón, voy a repetirlo, Filadelfia. Uy, ¿por qué me cuesta decir ese nombre? Filadelfia, que sería la iglesia evangélica, una iglesia que está muy separada del sistema, pero se termina corrompiendo también. Por eso el Señor le dice, les doy tiempo de que se arrepientan, pero no quieren. Fueron 1000 años que el Señor está llamando a eso y hasta el día de hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿cuál fue el resultado? En lugar de arrepentirse,
cruzadas, Inquisición, cismas en Occidente, persecución de los judíos, hasta que se viene justamente con la espada de la boca y se corta ese dominio de Jezabel allá por el año 1517, cuando el Señor usa a personas que no por ser santas ni por ser perfectas, pero Él quiso usarlos, un Calvino, un Lutero, otros reformadores de ese tiempo, que no deberían ser exaltados, simplemente fueron utilizados como el Señor utiliza, si así quiere, a la burra de Balán, que le dio oportunidad de un amanecer a esa iglesia de Tiatira, después de haber pasado esa noche tan larga, esa oscuridad tan larga, de haber sido la figura de Jezabel. En ese contexto histórico, el Espíritu Santo viene no por casualidad y llama al arrepentimiento y nace justamente la iglesia que tenemos que estudiar más adelante, la iglesia de Filadelfia. Así que mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando la clase de hoy y que podamos conversar un ratito alrededor de esto, para entender el simbolismo del Apocalipsis en esta parte histórica, como es la reina Jezabel, tendríamos que irnos nosotros a entender quién era esta mujer para entender lo que se le está hablando a esta iglesia. Esta mujer era una princesa fenicia que era hija de un rey de Sidón, básicamente era extranjera, pero Acab la trajo al trono y con ella se trajo a todos los dioses. Es básicamente lo que hizo Constantino. Trajo a la iglesia cristiana, pero le da todos los dioses que tenía. La cultura inmoral se mezcla. Por eso es que cuando analizamos justamente el nombre de Jezabel, que significa la no exaltada, nos está enseñando a nosotros básicamente que en ella está representada esa independencia, esa autosuficiencia, que no buscaba adoración, sino que buscaba dominio, que buscaba seducir espiritualmente a los líderes. Y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de un asunto sexual, sino espiritualmente, como lo hizo con Acab, cuando introduce justamente el culto de Baal. Lo pueden leer en Primera Reyes, en el capítulo 16. De esa misma manera, la iglesia de Tiatira introduce ese paganismo, esos ídolos, esos mediadores, empieza a manipular como manipulaba esta mujer a Acab, empieza a dar una falsa profecía como lo hacía ella y empieza a perseguir al remanente como lo hizo con Elías y con los que Dios se había guardado. Empieza a tratar de matar a los demás aparentando una falsa piedad, como lo dice en Segunda de Reyes en el capítulo 9, que se pintaba los ojos antes de morir porque era una mujer vanidosa, era una mujer que quería reflejar un esplendor, una belleza, como son los templos que quieren representar un esplendor, que quieren verse grandes, que quieren verse lujosos, que quieren verse llenos de tarimas, llenos de instrumentos, llenos de todo. Ella se pintaba los ojos, según Segunda de Reyes en el capítulo 9, para verse bien, que es lo que la iglesia hoy en día quiere proyectar. No quiere proyectar humildad, quiere proyectar, quiere presentarse en ostentación. Entonces, la que tiene mejores músicos, la que tiene mejores bancas, la que tiene mejor iluminación, esa es la iglesia a la cual todo el mundo quiere ir. Pero aquella iglesita chiquitica, aquella iglesita que apenas tiene las bancas necesarias para salir adelante, las sillas necesarias, no, no queremos eso. Así es Jezabel pintándose. Esa es la usurpación que hizo Jezabel. Esa es la sustitución de la gracia por obras artísticas, por ritos, por buscar otros intermediarios que no sea Cristo. Esa es la Jezabel que quiere sentarse en el altar,
que quiere ser la dueña del altar. Esa es a la que le está llamando el Señor la atención. A esa que le dice que ella enseña y seduce a los siervos. Y eso fue lo que hizo que el Señor le llamara la atención, porque ya las cosas no dependían de Cristo para ellos como único camino, sino que dependían de los ritos. Esa es la seducción que eliminaba a Cristo en el pensamiento de las personas que estaban reuniéndose en la iglesia de Tiatira y los sustituía por cosas básicamente inalcanzables. Es el sistema que se centralizó en la autoridad del hombre y que nadie puede acercarse a Cristo si no es a través del hombre, o sea, a través del clero. Si no es a través de un sacerdote, no somos dignos de acercarnos a Cristo, y eso es mentira, porque Dios a todos nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y todos somos ungidos por el Espíritu Santo, no hay un ungido. Porque la Biblia no encierra a las personas en una élite. La Biblia no encierra a las personas en reyes que tienen que dirigir a la iglesia. La Biblia no amenaza con una excomunión a las personas que han fallado, les llama al arrepentimiento y les dice que se perdonen unos a otros. Porque ese matrimonio entre Acab y Jezabel, representado justamente en Pérgamo, ese poder político entre la iglesia débil, dominada por lo político, gobernada a través de la sombra del trono de Jezabel, eso es a lo que él está llamando la atención. Aquella que mandó a matar a los profetas, igual que en los tiempos medievales. Igual que cuando se mandaron a matar y a torturar a las personas que no estaban de acuerdo con el sistema religioso establecido en el tercer siglo. De la misma manera que mandaron a matar a los profetas en los tiempos de Elías, que se tuvieron que esconder en las cuevas, esa es la iglesia del siglo XV, entre el siglo V al siglo XV. Es aquella que agarró las ideas de los dioses romanos y lo pasó y lo metió dentro del cristianismo. Misas a los muertos, pagos de indulgencias, confesiones obligatorias como control. Entonces lo que fue terminado en el Calvario, lo que se supone que la gente ya tenía libertad en Cristo Jesús, ellos lo meten en un sacrificio continuo, que es lo que significa Tiatira. Sacrificio continuo, o sea, es perpetuar la esclavitud espiritual del pueblo en una cruz, perdón, en un crucifijo, porque no presentan a un Cristo resucitado, sino a un Cristo que se mantiene muerto. Solo que se pintan los ojos, solo que lucen bonitos, lucen con oro, con arte, con esplendor. Lo mismo que ahora, en la actualidad, que la gente quiere lucir linda, quiere verse bien exteriormente. Y el Señor dice claramente que Dios no ve la apariencia, sino que ve el corazón. Él no ve a la que se está maquillando, Él ve a la que está dentro siendo transformada. La paciencia de Dios ha sido hasta el día de hoy, mis hermanos, en esta iglesia que estamos estudiando hoy, y después vamos a estudiar las otras cuatro. La paciencia de Dios ha sido larga, ha sido longánime. Pedro dijo que hay personas que dan por larga la venida del Señor, menospreciando justamente el tiempo de paciencia que Él tiene. Pero así como el día que se levantaron esos reformadores y que se equivocaron, de esa misma manera se han venido levantando más personas y se siguen equivocando. Es lo que el Señor nos llama a nosotros a observar. Nos llama a nosotros a que dejemos de estar caminando en los senderos del sincretismo religioso. Nos está llamando, mis hermanos, a dejar de estar usando ese control espiritual disfrazado de cobertura, esa manipulación emocional disfrazada de profecía,
ese evangelio predicado sin la cruz, esa autoridad carismática que busca la adoración al servicio y no al Señor que debemos servir. Para concluir, mis hermanos, y ponernos de cara a la otra iglesia y que hablemos un poquito de esto al cerrar la clase, nosotros tenemos que ver en Jezabel la personificación del poder religioso sin sujeción al Espíritu de Dios, la institucionalización de la fe, la manipulación de la fe, la usurpación al trono de Cristo por personas que creen que ellos tienen la única verdad para el pueblo, cuando el pueblo en sí tiene el Espíritu Santo que los puede guiar a toda verdad. Pero aún así, en medio de todo, el Señor sabe que hay gente que quiere preservarse, que quiere ser el remanente, que no dobla las rodillas ante Baal ni firma pactos con Jezabel. Eso fue lo que hizo Pérgamo, se comprometió. Tiatira se corrompió, pero Dios nunca dejó de hablar desde su monte, de llamar al arrepentimiento. Y aquí es donde nosotros quedamos enfocados, nos quedamos de frente para estudiar a Sardis, para estudiar aquella iglesia que nos va a enseñar a nosotros un paso más en este proceso de transformación que inició en Éfeso y terminará en la Odisea. Y que aún en la Odisea no hay un proceso de transformación completo hasta que Cristo venga y tome posición sobre su iglesia, se lleve a su remanente y deje a los demás durante la tribulación para que sean limpiados en el crisol, santificados en medio del dolor, porque no quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando, porque no quisieron dejar lo que ustedes están en este momento llamados a dejar, porque no quisieron arrepentirse, los arrojó en cama para que pasaran por tribulación. Con esto termino, mis hermanos. Creo que me extendí hoy un poquito. Cierro la grabación para los que están en YouTube. Les invito a empezar desde el primer capítulo hasta ahora. Y aquí estaremos, si Dios me lo permite, hasta terminar el Apocalipsis, hasta el último capítulo. No se vayan, o mejor dicho, no dejen de venir a las clases. Apocalipsis 2050. Cierro la grabación.